Lloviendo acá en Huancavelica un poco y la señal por momentos está inestable. Bien, colegas, vamos a dar inicio. Como está en nuestros sílabos, colegas, estamos en el módulo número 5 o el taller número 5. Ya nos faltan solamente el taller de octubre y noviembre, ¿no? Qué rápido se ha ido el tiempo. Parece ayer cuando estábamos en mayo iniciando con este trabajo. En el quinto módulo, colegas, o en el módulo 5, el trabajo que vamos a hablar o el microtaller habla de lo que es evaluación formativa. Entonces, estamos siguiendo una secuencia más o menos lógica, ¿no? En función a la cual pues vamos concatenando un taller, una actividad con otra, ¿no? Para darle un sentido, un norte. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación formativa, ¿ya? El día martes, si no me equivoco, lunes, perdón, hubo una asistencia técnica precisamente de este tema, ¿no? Estuvo a cargo del señor Luis Guerrero. Muy interesante su exposición, su ponencia, ¿no? Muchas cositas que yo también quizás lo tenía en el aire, de alguna manera he clarificado ese día, ¿no? Y de alguna manera he tomado también parte de repente de su ponencia para los que quizás no han podido observarlo y también vamos a hablar un poquito de eso. Bien, colegas, el propósito del día de hoy es reconocer y analizar lo que es la evaluación formativa. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué hablamos tanto en los últimos años de evaluación formativa? ¿No? El año pasado, ni qué decir, colegas, básicamente todo ha girado en función a la evaluación formativa, ¿no? Se nos ha prohibido, entre comillas, desaprobar a los estudiantes, inclusive, ¿no? Simplemente la evaluación es formativa, nos dijeron, inclusive en la 094, la evaluación formativa, que está vigente para este año, inclusive. Evaluación formativa, evaluación formativa. Entonces, vamos a recordar seguramente y empaparnos un poquito más de lo que es este trabajo de la evaluación formativa. Bien, colegas, cuando hablamos de la evaluación formativa, no es un término nuevo, colegas. Eh, la evaluación formativa ya es un concepto, una categoría que se viene manejando desde los años 60 inclusive. Inclusive antes que trabajemos esto de las competencias, ya se hablaba de la evaluación formativa o evaluación de proceso, ¿no? Recordarán ustedes, se hablaba, habían diferentes formas de hablar de la evaluación, ¿no? Se hablaba de una evaluación de entrada, se hablaba de una evaluación de proceso, se hablaba de una evaluación de salida, ¿no? Hoy en día hablamos, o se han cambiado los términos, ¿verdad? Hoy en día hablamos de una evaluación diagnóstica. En el mes de julio se ha dado una evaluación diagnóstica, sobre todo en lo que es matemática y comunicación, ¿no? Sin, claro, dejar de lado también el trabajo de nuestras áreas, ¿no? Que también teníamos que haber hecho el diagnóstico del caso. En marzo, ni qué decir, pues se hace la evaluación diagnóstica, ¿no? Siempre. De la misma forma, la evaluación formativa hoy en día viene a tallar un poco más, ¿no? Con esto del trabajo del enfoque por competencias, ¿no? Inclusive nos dicen pues que la evaluación prioritaria, la evaluación que más pesa o la evaluación a la cual de repente debemos ponerle más énfasis es la formativa, ¿no? Pero claro, no dejando de lado la evaluación diagnóstica, ¿no? Porque la evaluación diagnóstica nos sirve para saber en qué situación están nuestros estudiantes, ¿no? En qué nivel de la competencia ubicamos a nuestros estudiantes. Claro, y en función a ese diagnóstico que hacemos, vamos a tener que planificar, ¿no? Por eso que planificación y evaluación pues están estrechamente ligados. Ahora bien, luego de haber hecho esta evaluación diagnóstica, luego de haber ubicado a mi estudiante en un determinado nivel de la competencia, luego de haber determinado sus necesidades, sus intereses, tengo pues ahora que llevar a este estudiante, ¿no? Poco a poco. De lo que yo lo he encontrado, tengo que llevarle al nivel de logro deseado, ¿no? En función a los estándares que la competencia nos da, ¿no? Entonces, ese trabajito de llevarlo poquito a poquito, de llevarlo paso a paso, de encontrarlo en un nivel A y llevarlo a un nivel deseado B o C o AD, qué sé yo, pues tiene que ver mucho con este trabajo, ¿no? De la evaluación formativa.
En esta evaluación formativa vamos a encontrar o vamos a detectar los logros, las dificultades que puedan tener nuestros estudiantes. Bueno, hoy día ya no se habla de dificultades, ¿no? Hoy día se habla de aspectos de mejora, dice, ¿no? Esta evaluación formativa nos va a permitir, ¿no? Ese proceso de mejora. Y claro, al final del periodo, al final del corte bimestral, trimestral, de año, qué sé yo, vamos a tener que realizar pues una evaluación sumativa, ¿no? Necesariamente, ¿no? Esta evaluación sumativa nos va a permitir identificar o poner al estudiante o valorar al estudiante en qué nivel de la competencia está ubicado. Y lógicamente, en función al nivel de la competencia donde se encuentre, vamos a tener que certificarlo o no. En otras palabras, vamos a tener o se va a desaprobar o de repente va a pasar pues de año, ¿no? Esta evaluación sumativa nos permite obtener resultados. Entonces, no es que la evaluación sumativa ha desaparecido, ¿no? No es que la evaluación certificadora ha desaparecido. Claro, ya no se le da tanta importancia como lo hacíamos de repente años anteriores, ¿no? Pero sí, pues está ahí, ¿no? El estudiante tiene que aprobar o no, pues, ¿no? Es parte del proceso de evaluación. Pero claro, como decía, lo más importante hoy en día, donde se hace más énfasis, donde más nos capacitan, es pues en lo que es el trabajo formativo, ¿no? La evaluación no solamente que sirva para desaprobar, para aprobar, para ponerle una nota al alumno, sino que nos sirva pues para ver en qué nivel de la competencia está, qué es lo que hacemos nosotros para llevarlo poco a otro nivel deseado de la competencia. Sirve para retroalimentar a los estudiantes, ¿no? Darle la atención oportuna ante las dificultades o aspectos de mejora que encontremos en él. En general, la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa también forman parte de la evaluación formativa, ¿no? Porque la evaluación diagnóstica y la sumativa o certificadora también, pues de alguna manera nos va a permitir reflexionar, ¿no? Cómo está yendo el estudiante en su aprendizaje. Al diagnosticar vamos a saber cómo está nuestro estudiante, cómo lo encontramos. Eso nos va a permitir reflexionar cómo vamos a planificar y cómo vamos a tener que trabajar con los estudiantes. De la misma forma, la evaluación sumativa o certificadora al final de un periodo también nos va a permitir reflexionar, ¿no? Ya terminó el primer bimestre, el segundo bimestre, tenemos notas, que son parte de la evaluación sumativa. Eso nos va a permitir reflexionar qué es lo que vamos a hacer a partir del siguiente bimestre, de la siguiente experiencia, de qué manera vamos a afrontar, ¿no? Entonces, en sí, tanto la evaluación diagnóstica y la sumativa también pues tienen carácter formativo, ¿no? Tienen carácter formativo, ¿ya? Entonces, colegas, no es un término nuevo, esto de formativo ya lo han estudiado, lo han trabajado los estudiosos desde los años 50 y 60 inclusive. Claro, hoy en día de repente está en boga, ¿no? Está en boga y le damos quizás mayor importancia a esto de la evaluación formativa. Colegas, les decía que escuchaba el día lunes la ponencia del señor Luis Guerrero y hablaba sobre este aspecto de la evaluación y sus funciones. ¿Para qué evaluamos? Y hablaba de dos aspectos esenciales, ¿no? Uno, nos hablaba de la evaluación para el aprendizaje y nos hablaba de la evaluación del aprendizaje. Aparentemente son cosas similares, ¿no? Pero no es así. Si nosotros hablamos de la evaluación formativa, tenemos que ubicarnos en ese ámbito, les decía, de la reflexión, ¿no? De darnos cuenta qué es lo que le falta al estudiante, en qué debe mejorar, cómo debemos llevarlo, qué otra estrategia debemos de repente aplicar para con él, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de retroalimentación debemos realizar? Lógicamente, la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Que es la ideal. Reflexionar, como dice ahí, sobre lo que está haciendo el estudiante, cómo puede mejorar, inclusive reflexionar sobre cómo estamos evaluando o enseñando a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si hablamos de una evaluación para el aprendizaje, estamos hablando de ese tipo de evaluación formativa, ¿no? Que nos va a permitir reflexionar cómo están nuestros estudiantes, qué estamos haciendo, de qué manera lo estamos evaluando. La evaluación para el aprendizaje. Y como les decía, de todas maneras, tenemos que valorar al final de un periodo, tenemos que aplicar la evaluación sumativa, tenemos que certificar, tenemos que ponerlo en un nivel de logro de la competencia, el alumno tiene que aprobar o desaprobar, porque así está en la norma, ¿no? La norma no ha cambiado en ese sentido. Y cuando hablamos de este tipo de evaluación certificadora,
hablamos de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Que implica, dice, pues, certificar al estudiante, dar fe de que ha logrado, pues, las competencias, las capacidades. Y lógicamente, para ello requerimos, pues, de buenos instrumentos de valoración, ¿no? Que nos van a permitir que ese instrumento que estoy aplicando en la valoración de esos aprendizajes, pues, sea algo confiable y que el nivel alcanzado A, B, C, 12, 13 sea pues un nivel real, ¿no? Objetivo, ¿no? Que el estudiante realmente se merece ello. Entonces, ¿qué tipo de función hoy en día se prioriza? Lógicamente la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Donde está la evaluación formativa, ¿no? Que es un proceso de reflexión de lo que estamos haciendo para con nuestros estudiantes. Pero claro, la evaluación sumativa sigue, sí, y esa evaluación sumativa le llamamos la evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, funciones básicas de la evaluación. Y con este enfoque por competencias, más prioridad a la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Eh, hablemos de la evaluación formativa. Hablemos de la evaluación formativa. Claro, sin dejar de lado lo que es la evaluación diagnóstica y sumativa, por supuesto. Vamos a seguir esta ruta, colegas. Vamos a seguir este camino, esta ruta en lo que es el trabajo de evaluación o en lo que es el taller de evaluación formativa. Para hablar de la evaluación formativa tenemos que respondernos a 5 preguntas. Tenemos que tener en claro estas 5 preguntas. Empezamos por la primera, que está con rojo. Dice, ¿por qué evalúo? ¿Por qué evalúo? ¿No? O sea, ¿cuál es la importancia de evaluar? ¿Cuál es la justificación para evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estamos evaluando? ¿No? ¿Cuál es la idea de evaluar? ¿Qué nos dicen los teóricos? ¿Cuál es esa esencia de la evaluación? ¿Por qué? Entonces, aquí tengo que justificar, ¿no? Evaluamos a los estudiantes por este motivo. Dos, ¿qué evalúo? Tenemos que tener en claro también para entender lo que es la evaluación formativa y respondernos bien claramente a la pregunta, ¿qué evalúo? ¿Qué cosa estoy evaluando, colegas? Estoy evaluando como hace años solamente conocimientos, ¿no? O hoy en día estoy evaluando otro tipo de habilidades más superiores, ¿no? Entonces, ¿qué evalúo? ¿Qué evaluamos con este enfoque por competencias? ¿Qué es lo que estamos evaluando? Ya sabemos que si seguimos con esa idea de evaluar conocimientos, pues no estamos dentro del enfoque por competencias, ¿no? Estaríamos escapando a lo que es la esencia del enfoque por competencias. Claro, ya tenemos claro que en este enfoque por competencias no es que desaparecen los conocimientos, ¿no? Sino más bien que los conocimientos lo utilizamos para resolver situaciones problemáticas, ¿no? ¿Qué evaluamos entonces? ¿Cuándo evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? Estamos evaluando al cierre de cada bimestre, estamos evaluando solamente al final de cada corte, de cada periodo, al inicio, como lo hemos hecho en marzo, o estamos evaluando durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿en qué momento evaluar en función a este enfoque por competencias, ¿no? De acuerdo a la evaluación o al enfoque formativo de la evaluación, ¿en qué momento estamos evaluando? ¿Cómo evaluamos? ¿De qué manera estamos evaluando? De repente, como antes, agarramos nuestro banco de preguntas con 5 alternativas múltiples, le damos al estudiante, o le preguntamos en sociales cuántos muertos ha habido en la Segunda Guerra Mundial, le tomamos un examen oral, agarramos un cuestionario. ¿Cómo estamos evaluando? ¿No? ¿De qué manera estamos evaluando? ¿Cómo evalúo, por decir, una tarea? No sé, le evalúo al ojo porque está bonito, bien pintada, le pongo su buena nota. ¿Cómo estoy evaluando? Y finalmente, ¿con qué evalúo? ¿No? ¿Con qué evalúo? ¿Qué medio, qué herramienta, qué instrumento yo estoy utilizando para poder evaluar a mis estudiantes? Entonces, estas 5 preguntas nos vamos a responder a lo largo de este pequeño taller y en función de eso, pues tendremos en claro lo que es la evaluación formativa. Y para adentrarnos ya a lo que es este trabajo de la evaluación formativa, hagamos una pequeña comparación respondiéndonos a estas preguntas, ¿ya? Respondiéndonos ya a estas preguntas. Hagamos una pequeña comparación de la evaluación tradicional y la evaluación formativa en función al enfoque por competencia. Y ahí vamos a darnos cuenta de repente si uno sigue evaluando tradicionalmente o quizás ya estamos entrando a ese ámbito de la evaluación formativa o quizás estamos haciendo de los dos.
o quizás de los dos estamos trabajando. Pues respondemos a la primera pregunta, ¿qué se evalúa? Desde el punto de vista de la evaluación tradicional, evaluábamos pues contenidos, conocimientos, ¿no? Tengo que memorizarme contenidos, conocimientos, y eso es lo que se evalúa. Desde el punto de vista del enfoque por competencias, de la evaluación formativa, precisamente se evalúa eso, ¿no? Competencias, ¿no? Y para evaluar competencias hay que combinar capacidades, ¿no? Y para combinar estas capacidades hay que utilizar criterios de evaluación, hay que utilizar instrumentos de evaluación, etcétera. ¿Cuándo se evalúa? Tradicionalmente, como les decía, al final, ¿no? Termina el bimestre, evaluación bimestral, ¿no? O termina el trimestre, evaluación trimestral, ¿no? O evaluación de semestre, de fin de año, qué sé yo. La evaluación formativa, ¿qué nos dice? Se evalúa durante todo el proceso, ¿no? La evaluación es permanente, es constante. ¿Cómo estamos evaluando? ¿De qué manera estamos evaluando? ¿Cómo? Bueno, tradicionalmente utilizábamos nuestras pruebas, ¿no? Y estas pruebas nos permitían obtener notas de 0 a 20, generalmente. Desde el punto de vista formativo, ¿cómo se evalúa? Tengo que recoger y analizar evidencias, ¿no? Estas evidencias pueden ser productos, ¿no? Estas evidencias pueden ser actuaciones, ¿no? Entonces, una diferencia básica, ¿no? En cómo evaluar, tanto tradicionalmente como formativamente. ¿Para qué evaluamos? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estamos evaluando? La evaluación tradicional nos decía pues que uno evalúa para ver quiénes aprueban o quiénes desaprueban. Básicamente ese era el propósito, ¿no? Ese era el propósito fundamental. Los que pasaron de año pues es que han obtenido notas aprobatorias. De lo contrario, se desaprueban, se quedan, repiten, llevan un curso. Desde el punto de vista formativo, evaluamos para identificar en qué nivel de desarrollo de la competencia está el estudiante. Y en función a ese resultado, vamos a ayudarle pedagógicamente, vamos a brindarle soporte pedagógico, vamos a retroalimentarlo. ¿Cuál es la idea? De ese nivel en el que está, llevarlo a un nivel inmediatamente superior, ¿no? O si está en un nivel superior a D, pues mantenerlo ahí, ¿no? Seguramente mantenerlo ahí. ¿Quiénes conocen qué y cómo se evalúa? Desde el punto de vista tradicional, ¿quiénes eran los expertos en evaluar? Nosotros como docentes, ¿no? Los que evaluamos, los que elaboramos nuestras pruebas, nuestros cuestionarios, etcétera. Solo nosotros sabíamos en qué consistía la evaluación. La evaluación era secreta, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio allá en Huancayo, en Santa Isabel, como éramos varias secciones, había un profesor que enseñaba 4 o 5 salones, ¿no? Y bueno, pues a veces nos conseguíamos el examen que había dado ya la otra sección, ¿no? Porque era el mismo que nos iba a llegar, ¿no? Entonces, ese examen era bien codiciado en algunas áreas fuertes donde se jalaban muchos estudiantes. Básicamente el profesor era el que conocía pues la evaluación, ¿no? Estaba en su caja fuerte. Desde el punto de vista formativo, se supone que la evaluación tiene que ser conocida tanto por docentes y estudiantes, ¿no? Ambos tenemos que conocer qué es lo que se va a evaluar. Ya no es un secreto, ¿no? El estudiante sabe qué se le va a evaluar, qué se espera de él. Se le dice qué se espera de él, qué tiene que hacer para que pueda estar aprobado. ¿Con qué instrumento se evalúa? Tradicionalmente, pues clásicamente nuestras pruebas escritas, orales, cuestionarios, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista formativo, tenemos instrumentos más elaborados como las rúbricas, los registros anecdotarios, las listas de cotejo, las mismas pruebas escritas, etcétera. Y ya no se resume al examen oral y examen escrito como era antes, ¿no? Hay muchos más instrumentos que nos permiten evaluar. ¿Qué tipo de retroalimentación se ofrece a los estudiantes? Ya sabemos que la retroalimentación implica la devolución de lo que el estudiante va respondiendo, ¿no? Para tratar de encontrar sus aspectos de mejora y mantener sus fortalezas del estudiante. En la evaluación tradicional, pues no había retroalimentación, ¿no? Tradicionalmente, nosotros que somos de escuela tradicional, recibíamos nuestra nota y punto, pues, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Tienes 20 porque, bueno, es así, ¿no? Quizás nos ponían una carita feliz o triste o nos decían muy bien, excelente o mal, no sabes. Recuerdo que así ponía un docente de matemática que tenía en el colegio, ¿no? Inclusive a los que se jalaban 0,1, 0,2 les ponía asqueroso.
Bueno, básicamente no había una retroalimentación, ¿no? En la evaluación formativa sí, pues tiene que haber mínimo una retroalimentación descriptiva, ¿no? Y qué mejor una retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Y finalmente, ¿qué emociones implica la evaluación? Tradicionalmente, evaluar era una situación de miedo, de frustración, quizás al ver el resultado de tus notas, etcétera. Bueno, cuando uno se preocupaba era así, ¿no? Desaprobado, estabas frustrado, te daba miedo, qué dirán en casa, etcétera, etcétera. Generalmente era así, ¿no? Lo que hoy día no es tanto así, pero al menos yo recuerdo que era así. La mayoría de mis compañeros cuando desaprobamos sentíamos ese miedo, ¿no? Del castigo, del mismo docente, de quedar mal ante los papás. Emocionalmente uno se sentía así porque, y creo también era porque uno era bien comprometido con su estudio, ¿no? Hoy en día habremos visto a nuestros estudiantes, algunos se desaprueban y sueltan una risa, ¿no? En algunos casos. La evaluación formativa implica, pues, confianza, superación, ¿no? Se supone que hay ese nivel de confianza entre estudiante y docente al momento de evaluarlo. Se supone que en la evaluación formativa el estudiante asume que la evaluación en sus capacidades, en sus competencias, y pues eso va a implicar que él sea mejor cada día, que sepa resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Entonces se supone que eso debe implicar una confianza, una superación, ¿no? No siempre lo hay, por supuesto, ¿no? No siempre lo hay, dependiendo del tipo de alumnos que tengamos, etcétera. Entonces, más o menos ahí enfoca lo que es la evaluación formativa, ¿no? Trata de separarse de la evaluación tradicional, de la evaluación clásica. Ahora, si nosotros reflexionamos en función a cómo estamos evaluando nuestras prácticas de evaluación, seguramente tenemos todavía mucho de lo tradicional, ¿no? Y pienso yo que también estamos en ese proceso de tratar de evaluar formativamente a nuestros estudiantes. Estamos en ese camino. Muy bien, vamos a empezar entonces por el primer aspecto de la ruta que habíamos trazado, ¿no? Para hablar de la evaluación formativa. El por qué evaluar, el por qué evaluamos, ¿no? ¿Por qué evaluamos? ¿Cuál es la justificación? ¿Dónde se fundamenta el hecho de evaluar? Ahora, colegas, no solamente pues la palabra evaluar tiene un significado pedagógico, ¿no? Nosotros evaluamos en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria estamos haciendo constantes evaluaciones, ¿no? Con un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo camino por tal calle y un día que caminaba por ahí casi me muerde un perro. Bueno, evalúo esa situación y al siguiente día que voy a pasar por esa calle, pienso bien, ¿no? De repente el perro sale nuevamente, me muerde, mejor me doy la vuelta por la otra calle, yo tomo el carro. Entonces, esa situación me ha permitido evaluar y tomar decisiones oportunas, ¿no? Entonces, sirve para algo, ¿no? La evaluación. En nuestra vida diaria también evaluamos muchas cosas, ¿no? Y tomamos, en función a la evaluación, tomamos decisiones generalmente, ¿no? A veces para bien o para mal. Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación también implica eso, ¿no? De repente, si el camino que estoy tomando no es el adecuado, entonces debo tomar otro camino. Pero en este caso ya entra a tallar el trabajo de nosotros como docentes, ¿no? Que tenemos que ser esos guías, ¿no? En este proceso de tomar decisiones con nuestros estudiantes. Vamos a ver algunos modelos de lo que es la evaluación nuevamente tradicional con lo que se trata de inculcar con ahora en el enfoque por competencias en la evaluación formativa. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo era, cómo lo veíamos nosotros la evaluación tradicional y cómo hoy en día tenemos que ver lo que es esta evaluación desde el punto de vista formativo o por el enfoque por competencias. Empezamos con lo que es el modelo de la evaluación tradicional. En la evaluación tradicional, el docente era pues el centro de todo, ¿no? El que enseña, el que sabía todo, el que da cátedra, el que tenía la última palabra, ¿no? Lo que decía el docente tenía que ser pues repetido o aprendido por los estudiantes, ¿no? Y si el estudiante aprendía y repetía lo que nosotros decíamos, estaba bien, ¿no? Entonces, el actor principal de este proceso de evaluación tradicional era pues el docente.
El estudiante estaba en la situación pasiva, ¿no? Era un mero receptor y básicamente su trabajo era responder. Y tenía que responder básicamente en función a lo que el docente decía, ¿no? Quizás en nuestra experiencia nosotros como estudiantes hemos tenido así docentes bien estrictos, ¿no? En religión yo recuerdo, ¿no? Quizás a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. En religión tenías que repetir el Padre Nuestro pues al pie de la letra, ¿no? Te fallabas algo y ya tu nota iba bajando, ¿no? Uno simplemente respondía y tenías que responder en función a lo que el docente quería. Y todo ello traía como resultado, esta interacción entre docente y estudiante traía como resultado el aprobar o desaprobar, ¿no? Ahora, no significa que esto ya no se hace. Sí, el docente sigue enseñando, ¿no? El estudiante sigue respondiendo, ¿no? Sigue habiendo esta evaluación certificadora. Hay muchos que aprueban y algunos que desaprueban. Pero en la evaluación tradicional esto era el aspecto principal, ¿no? Estos tres factores eran lo principal. Hoy en día se sigue dando, sí, pero ya no son los aspectos principales, ¿no? En la evaluación formativa, ¿no? Son parte, por supuesto. Como decíamos atrás, tiene que haber una evaluación certificadora, tiene que haber alumnos que aprueban y quienes no. Hay estudiantes que tienen que responder a lo que el docente pide, solicita. El docente tiene que seguir enseñando, claro. Pero claro, ya no son factores esenciales para lo que es la evaluación de hoy en día, ¿no? Son partes sí, pero ya no los esenciales, los principales. Hoy en día se supone que la evaluación tiene que centrarse no tanto en lo que el docente dice, hace, sino más bien en el aprendizaje, ¿no? ¿Y quiénes son esos sujetos de aprendizaje? Los estudiantes. Y también el docente, ¿no? El docente en esta interacción con sus alumnos también aprende. Pero claro, el aprendizaje se centra pues en nuestros estudiantes. Tiene que estar centrado. Este proceso de aprendizaje tiene que estar centrado en nuestros estudiantes. Ahí miramos una fotografía, una imagen donde menciona, ¿no? Que tradicionalmente la evaluación se utilizaba para saber cuánto sabe el alumno, ¿no? En los clásicos exámenes bimestrales, trimestrales, ¿no? Todos seguramente hemos pasado por esa etapa, ¿no? En la que la última semana era examen bimestral, ¿no? Solamente íbamos a dar examen y de ahí nos retiramos, ¿no? Era una semana bastante agitada, de bastante emocionalmente bien cargada para los estudiantes, ¿no? Sobre todo para quienes estaban un poquito mal seguramente, ¿no? La acumulación de conocimientos, los exámenes bimestrales. Ahora, ¿esto ya no se da? No, sí se da, ¿no? Las instituciones privadas siguen con su semana de exámenes bimestrales, trimestrales, ¿no? Claro, el sector privado pues se maneja también por sus propios parámetros. Eh, las pruebas o los exámenes, dice, pues era lo fundamental, ¿no? Y ya cuando se acercaba la época o la semana de examen bimestral, era semana en la cual de repente papá, mamá nos decía, esta semana no sales, depende que si apruebas o no, la siguiente semana tu premio sales, te vas a jugar. Entonces era una semana en la cual los que al menos éramos conscientes, que nos internábamos en casa, estudiábamos, teníamos un horario para leer, para memorizar nuestros cuadernos, nuestros libros, ¿no? Esa semana nos preparábamos especialmente para todo ello, ¿no? Y como les decía, y como dice ahí en la última imagen, las fijas. En alguna oportunidad quizás nos hemos conseguido las fijas, ¿no? De otra sección, o alguien nos la ha vendido, qué sé yo, pues, ¿no? Hoy en día ya no se debe ver eso, ¿no? Porque hoy en día la evaluación tiene otro enfoque, pues, ¿no? Tiene otro enfoque. Asimismo, la evaluación tradicional, pues, se centraba en lo que era la memoria y la repetición, ¿no? El que memorizaba más, el que repetía de mejor manera, quizás tal y cual el docente nos había trasladado los conocimientos, era el que tenía más notas seguramente. Ahora, pero no es del todo cierto también, pues, colegas, ¿no? Yo recuerdo que en mi experiencia como estudiante secundaria he tenido profesores que de alguna manera nos han hecho de repente utilizar nuestro pensamiento superior, ¿no? Siempre cuento esta experiencia, ¿no? Tenía mi profesor de literatura en tercer grado, literatura universal llevábamos en tercer grado, recordarán los que ya estamos mayorcitos, 30, 40. Eh, y recuerdo que un día el profesor nos dio una obra y esta obra pues nos dijo que nos iba a evaluar la siguiente semana, ¿no? Entonces todos teníamos la idea de que el profesor nos iba a evaluar personajes, escenas,
etcétera, etcétera. Entonces la leímos 2, 3 veces y el día del examen el profesor nos sorprende, no sé si gratamente en ese momento, y nos sorprende diciendo, ¿no? Saquen su obra, saquen su hoja, van a dar el examen así, abran su cuaderno, todo lo que quieran. Y al final el profesor nos dice, ¿no? Inventen dos finales diferentes a la que está en la obra. O sea, de esta obra que han leído, no me van a repetir el final que está, sino inventen dos finales diferentes, ¿no? Bueno, eso ha sido más difícil que memorizarse la obra, ¿no? Entonces, sí, pues en su momento hemos tenido profesores que de alguna manera también nos evaluaban, yo creo, ya, habilidades de orden superior, o al menos trataban, ¿no? Pero claro, en general creo que la mayoría de docentes tenían como fin último incrementarnos, llenarnos de conocimientos, ¿no? Y bueno, pues hoy en día la evaluación dice, pues está centrada en el aprendizaje del estudiante. ¿Y cuál es la finalidad de ello? Identificar sus logros y sus aspectos de mejora. ¿En qué está bien y en qué le falta? Y sobre todo en eso que le falta hay que tratar pues de apoyarlo para que vaya mejorando, ¿no? Y acá la mediación, la compañía del docente es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces ahí nos hace una comparación de lo que era la evaluación tradicional y a dónde estamos arribando hoy en día en el aspecto formativo. Bueno, y en función de eso, ¿cuál es nuestra posición de cada uno de nosotros, colegas, ¿no? Cada uno de nosotros en función de nuestra experiencia, seguramente en función a nuestra edad, tenemos una posición referente a lo que es la evaluación, ¿no? Y aquí viene la pregunta y cada uno se contesta internamente, ¿no? El principal propósito de la evaluación hoy en día sigue siendo la calificación y la aprobación, ¿no? O sea, el principal propósito de la evaluación sigue siendo hoy en día calificar y aprobar. Entonces, para respondernos esto hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que hoy en día seguimos calificando, sí. Ponemos AD, A, B, C, ponemos 12, 13, 20. ¿Los alumnos aprueban o desaprueban? Sí, ¿no? Sí, todo eso está normado, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿el principal propósito de la evaluación hoy en día es eso? Bueno, cada uno creo que tiene su forma de responderse, ¿no? En este caso yo me respondo totalmente en desacuerdo, ¿no? Hoy en día la evaluación sigue teniendo como propósitos el calificar, el aprobar, pero ya no como principales propósitos, ¿no? Desde el punto de vista formativo, hoy en día la evaluación principalmente busca encontrar fortalezas en los estudiantes, mantener esas fortalezas en los estudiantes y sobre todo encontrar cosas a mejorar en nuestros estudiantes. Y esas cosas a mejorar, tratarlas de llevar a un nivel superior. Ese es el kit de la evaluación formativa, ¿no? Claro, sigue con ese propósito de calificar, de aprobar, pero ya no es el principal propósito, como lo era de repente en la evaluación tradicional o cuando nosotros éramos estudiantes en su momento, ¿no? Éramos estudiantes en su momento. Seguimos haciendo algunas comparaciones entre los modelos de evaluación tradicional y moderna o formativa. Antiguamente, la evaluación servía para saber si uno se jalaba o no se jalaba, ¿no? Si tenía rojo, inclusive en nuestra época, ¿no? Rojo o azul, ¿no? Esa era la importancia de la evaluación. El que da el examen bien aprueba, el que no está desaprobado. Hoy en día, pues se intenta que la evaluación sirva para tener información sobre los avances, sobre los aspectos a mejorar de los estudiantes. Y como les decía anteriormente, sobre todo apoyarlos en esos aspectos de mejora. Claro, y ya no es su fin principal aprobar, desaprobar, ya no lo es. Pero al final de un periodo tiene que haber aprobados, desaprobados, tiene que haber alumnos calificados. Sí, pues sigue habiendo eso. Pero claro, ya no es su fin principal, ya no es su fin principal, ¿no? El fin principal es ver en qué está bien y en qué tiene dificultades y apoyarlo, ¿no? Ese es el kit de lo que es la evaluación formativa, la esencia, ¿no? Muy bien, seguimos viendo algunos aspectos o modelos antiguos de la evaluación, pensamientos antiguos, dice, a ver, antiguamente se enseñaba a todos por igual, ¿no? En mi salón recuerdo que éramos en el colegio 40-50. No hacía distinciones el profesor, ¿no? Que tú estás un poquito más bajo, vamos a hacer tu reforzamiento, te falta, tú estás muy bien, mantén, no, ¿no?
a todos se nos evaluaba, se nos enseñaba de la misma forma. Y claro, producto de las evaluaciones salíamos tres grupos, ¿no? Eh, unos cuantos eran los chancones, los buenos, los regulares, la mayoría, coincido con este gráfico, yo estaba entre los regulares, y otro grupo un tanto reducido eran los malos, ¿no? Y hago esas comparaciones de repente con mis alumnos de hoy en día y de repente más bien malos encuentro la mayoría, ¿no? Pero bueno, ya no es la forma adecuada desde el punto de vista formativo de calificar a un estudiante. Pero así nos ubicamos, ¿no, colegas? Ustedes también seguramente se ubicaban en uno de esos grupos. Hoy en día ya el paradigma formativo nos dice pues que no podemos enseñar a todos por igual, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque por competencias, tenemos que realizar inclusive un trabajo individualizado con nuestros estudiantes, ¿no? Identificar uno por uno qué estudiantes necesitan mayor apoyo, hacer las adaptaciones, las adecuaciones, ¿no? Del caso. Claro, y me imagino que en los colegios como Cocharcas, donde tienen 25, 30, debe ser más complicado esto, ¿no? Quizás en zona rural un poquito más aliviados en esa carga de estudiantes y podemos de repente trabajar de esta forma individualizada con nuestros estudiantes. De la misma forma, ¿no? Pues el paradigma nuevo de la evaluación nos dice que no todos aprenden igual, cada uno tiene su propia característica, ¿no? Entonces, recurrimos a la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde vamos a ver que cada persona tiene pues un tipo de inteligencia, ¿no? Quizás algunos más que otros, pero todos somos buenos en algo. Entonces, no podemos evaluar a todos por igual, dice, ¿no? No, no todos aprenden igual. Esta es una tarea muy complicada, ¿no, colegas? Inclusive en mi institución, donde hay 12, 13 alumnos por sección, es bastante complicado trabajar así de manera individualizada, ver la característica del uno, del otro, ¿no? Seguimos con los antiguos y nuevos paradigmas de la evaluación. Antiguamente, ¿quién era el experto en evaluar? El docente, ¿no? Él sabía cómo evaluar, ¿no? ¿Qué va a evaluar? Y bueno, pues las clásicas exámenes sorpresas en su momento, en su tiempo, ¿no? Donde causaba frustración a algunos estudiantes. Pero eso también tenía que ver, yo creo, colegas, no todo lo antiguo ha sido malo, triste, pésimo, ¿no? Al menos yo en mi experiencia que recuerde, habían profesores que nos acostumbraban a estos exámenes sorpresas, ¿no? Nos decían en cualquier momento, y verdad, cumplían, ¿no? En cualquier momento, ya saquen su hojita. Y eso hacía que de alguna manera uno quiera estar preparado, leía, al menos para ese profesor leían, porque quizás algo me iba a preguntar, y si no preguntaba me hacía quedar pues mal con los demás. De alguna manera nos mantenía alerta también, creo, ¿no? Pero bueno. Sí, pues causaba cierta frustración algunas veces cuando el docente evaluaba a su manera y quizás algunas veces no comprendíamos lo que nos quería evaluar. El nuevo paradigma nos habla que tanto docentes y estudiantes tienen que tomar decisiones en conjunto para evaluar. ¿Se acuerdan? En el taller anterior hablamos de que inclusive en lo posible la situación significativa, el producto se tenía que trabajar o se tenía que de repente negociar con los estudiantes, ¿no? Inclusive los criterios, el enfoque por competencia nos pide que los criterios se puedan elaborar en conjunto con los estudiantes, ¿no? Bueno, el enfoque formativo de la evaluación nos dice lo mismo, ¿no? Que al momento de que el profesor evalúe, tiene que hacerlo en conjunto con sus estudiantes, ¿no? Explicarles bien qué les va a evaluar, cuáles son los criterios que va a evaluar, qué es lo que espera de ellos. Ya no hay exámenes sorpresas aquí, ¿no? Ya no hay exámenes sorpresas de conocimiento. Bueno, para ir terminando con estos paradigmas antiguos y nuevos de la evaluación. Antiguamente, la evaluación servía para tener calificaciones y esas calificaciones nos decían cuánto habíamos aprendido. Y generalmente el que tenía mayor calificación era pues el que supuestamente aprendía más, ¿no? A diferencia del otro que tenía una calificación baja que no había aprendido mucho. Y como les decía al inicio, generalmente en los exámenes estaba la nota, ¿no? De 0 a 20. Algunas veces ponían los docentes una retroalimentación de repente elemental. Muy bien, excelente, sigue así. Muy mal, te faltó esto, estudia más la multiplicación. Sí, en algunos casos había, pero en su mayoría yo también en mi experiencia pienso de que sí, esta evaluación era tomada por el docente, había una
calificación y muchas veces uno no sabía el por qué, ¿no? Algunas veces me ha tocado preguntarme, pero ¿por qué me he sacado así? Si acá he respondido así. Y daba miedo preguntar a veces a los docentes, ¿no? Bueno, hoy en día los calificativos, las descripciones, se las tiene que dar al estudiante, ¿no? El estudiante hoy en día tiene que saber por qué tiene 20, por qué tiene una B, por qué tiene una C. Tenemos que devolverle una retroalimentación, ¿no? Una conclusión descriptiva en las libretas inclusive, ¿no? Entonces, ahí en el ejemplo le pone una B, ¿no? Y le está diciendo, tú puedes explicar mejor las conclusiones usando ejemplos para describir, ¿no? De repente así tendrías A. Entonces, el estudiante al menos tiene una idea de por qué tiene B, ¿no? Hoy en día la idea es eso, ¿no? Que cuando entreguemos boletas, los papás inclusive sepan, ¿no? Por qué el alumno tiene B, C, por qué tiene 13, 10, 8. Se le tiene que dar una explicación, ¿no? Que entienda él, ¿no? El por qué su hijo tiene tal o cual calificativo, ¿no? Bien. Mis coleguitas, en función a eso que estamos viendo hasta el momento, vamos a ver un pequeñito videíto, por favor, sobre la escuela del bosque. Seguramente lo han visto ustedes. Y terminando este video, vamos a de repente sacar algunas conclusiones. Entonces lo proyecto, colegas. Es un video que tiene 3 minutos. La escuela del bosque. Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las materias que enseñarían durante todo el curso. Pero siempre tenemos a alguien muy curioso. En este caso fue la ardilla, que preguntó: ¿y qué será lo que se enseñará? Y empezaron todos a hablar entre sí, hasta que por fin se escuchó la voz del águila real, quien insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. Al momento se escucharon otras voces: y a nadar, y a correr, y a saltar, y a excavar madrigueras. Claro, estaban todos en la reunión: el pez, la liebre, don Canguro y Topo. Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Todas eran muy importantes. La liebre consiguió la mejor nota corriendo. En cambio, lo de volar le llevó a un gran golpe. Era muy voluntariosa, así que lo intentó de nuevo y así muchas veces, hasta que se lastimó la cabeza. Imagínense el sufrimiento del pez excavando, del hipopótamo volando, y de los rinocerontes trepando, del topo cantando y del avestruz buceando. La alegría del principio fue desapareciendo. Los animales comenzaron a irse de la escuela. El loro expresó los sentimientos de casi todos los animales. Vine sabiendo volar y casi no tengo tiempo para hacerlo. No he aprendido nada. Bueno, sí he aprendido que no sé nadar, ni correr, ni saltar. Al final del año hubo una gran fiesta. Hubieron festejos, diplomas de honor y un reconocimiento especial a la gallina, que no sabía nadar, ni excavar, ni correr, ni saltar, ni siquiera volaba demasiado bien. Todo lo hacía más o menos. Todos los alumnos habían pasado por todas las pruebas. Casi todos habían fracasado en su intento de aprobar. Todo estaba muy claro. Se debía a la falta de estudio, a la poca concentración, a la ausencia de motivación, a la irresponsabilidad, a la inmadurez, a los problemas afectivos y a muchos y graves conflictos familiares. Jamás se volvió a inscribir ni un solo alumno en la escuela, porque los animales del bosque corrieron la voz de que solo se enseñaba a que cada uno
se diese cuenta de lo que no era capaz de hacer. Bien, colegas, luego de haber visto ese pequeño video, a ver, ese video tiene que ver mucho en lo que estábamos comentando en función a lo que es la evaluación de repente tradicional con la evaluación formativa que se intenta inculcar, aplicarnos a nosotros, a los docentes, ahora con este trabajo de enfoque por competencias, ¿no? Los animales del bosque, ¿no? O la escuela del bosque, se habrán dado cuenta que ahí cuando cada animal pues tiene su propia habilidad, tiene su propia condición física inclusive, ¿no? Pero en este caso el maestro quería evaluarlos o pedía a todos los animales que hagan pues algo en común, ¿no? ¿No? Quería de repente que el pez vuele, de repente que el hipopótamo brinque 2 metros, etcétera. En este caso acá el docente del bosque no se está dando cuenta pues que cada animal tiene sus propias características, sus propias habilidades, sus propias necesidades, ¿no? Y esto va a la evaluación formativa, ¿no? La evaluación formativa, como dijimos, hoy en día nos dice pues que a todos no podemos evaluar por igual, ¿no? Porque cada estudiante tiene su propia forma de aprender, su ritmo de aprendizaje, ¿no? Todos aprenden de diferente manera. Mis estudiantes están en cuarto de secundaria, pero yo no puedo evaluarlos a todos de la misma forma porque todos son diferentes, ¿no? Claro, habrá estudiantes que se asemejan de repente en su ritmo de aprendizaje, etcétera, pero cada uno es una unidad, no es único. Entonces debemos evaluar en función a los intereses, a las necesidades, a las características, y esto es difícil, ¿no? Esto es lo más complicado, ¿no? Sobre todo en este trabajo a distancia, tratamos de evaluar a todos por igual, ¿no? Un poco complicado de repente hacer trabajos individualizados con los estudiantes. Quizás en el trabajo presencial sí, pues se puede realizar de alguna manera eso, ¿no? Bueno, para reflexionar. Entonces, colegas, este tipo de paradigma formativo de la evaluación implica lógicamente un cambio, ¿no? Implica un cambio de mentalidad, un cambio en nuestras prácticas evaluativas. Y claro, y si no lo asumimos así, lógicamente vamos a seguir evaluando como antes hacíamos, donde el propósito principal era pues la calificación, el aprobar, desaprobar. Entonces, de alguna manera creo que tenemos que tener esta actitud de cambio frente a este trabajo de evaluación. Ahora, lógicamente que no todos vamos a estar asequibles al cambio, ¿no? No todos vamos a querer cambiar. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría, la investigación? Ante alguna situación de cambio, la mayoría de personas empieza con cierto tipo de disposición. El 87% empieza negando, o sea, diciendo que no, pues esto no sirve, ¿no? No sirve. Y después de negar pasa el proceso de resistencia. No sirve, por ende yo no voy a poder aplicarlo. Creo que a todos nos ha pasado en diferentes aspectos de nuestra vida esto, colegas. Y hablando de lo que es el trabajo, el enfoque por competencias, la evaluación formativa, yo también pues he pasado por ese momento de negación y de resistencia, ¿no? Cuando se nos ha empezado a hablar de competencias, de capacidades, sobre todo con el DCN anterior inclusive. Creo que por el hecho mismo de que uno no lo entendía, negaba, ¿no? No, yo decía eso, no, acá no sirve, yo sigo enseñando como lo hacía antes, yo sigo enseñando con mis compendios de preuniversitarios para prepararlos a mis alumnos para que ingresen a la universidad, donde los conocimientos era lo más importante. Creo que de alguna manera hemos pasado tiempo ese proceso de negación y de resistirnos al cambio. Y esto, colegas, también sin de repente equivocarme, pienso que esto también está en función de la edad, ¿sí o no, colegas? No me dejarán mentir los que somos mayorcitos. De repente este proceso de cambiar, empaparnos en esto del enfoque por competencias, a mayor edad es un poquito más trabajoso comprenderlo inclusive. Pero mientras uno está más joven, de repente es más fácil también captar, entender y estar sujeto al cambio. Claro, con esto no digo que hay muchas personas ya
40, 50, que sí, pues también están con ese deseo de aprender, de cambiar, pero a mayor edad, lógicamente hay mayor resistencia también a lo que es el cambio, ¿no? Es así, ¿no? Y de ese 100%, quizás somos un 13%, somos porque yo también ya me incluyo ahí, ¿no? Somos un 13% que estamos en ese proceso de explorar estas nuevas cosas y de repente comprometernos a asumirlos, ¿no? Y bueno, pues yo me atrevería a decir que he pasado por esas 4 etapas. Negar, eso no sirve. Resistirme, yo no lo voy a aplicar producto de la necesidad de repente de querer ejercer otro cargo más, de querer ascender. Bueno, voy a explorar a ver por si acaso, ¿no? Y lógicamente de ahí viene el compromiso, ¿no? Bueno, sí, vamos a empezar con este tipo de trabajo, vamos a darle fe a este trabajo. Entonces, creo que en este caso sería bueno que todos estemos en este 13% al menos, ¿no? De deseo de comprometernos en lo que es el cambio. Porque, colegas, trabajar en esto del currículo nacional, empaparnos en estas cuestiones de evaluación formativa, enfoque por competencias, implica compromiso, ¿no? Si no hay ese compromiso, no lo vamos a hacer. Ustedes habrán escuchado al presidente antes de asumir el cargo que lo que es la currícula iba a variar, ¿no? Iba a revisarlo. Bueno, yo pienso que va a haber algunos cambios, pero van a ser cambios mínimos, ¿ah? Porque echar al tacho todo este trabajo de implementación del currículo nacional que ya llevamos algunos años, así volverlo a foja cero sería pues una pérdida de tiempo, ¿no? Un gasto de miles de soles en capacitaciones y todo eso. Es necesario darle algunos ajustes seguramente, sí, pero creo que con ese compromiso de seguir pues en este cambio, ¿no? En esto de la educación integral, en esto de la educación para la vida, ¿no? Entonces cada uno también tiene ahí su propia forma de pensar, de reflexionar seguramente. Pasamos a la segunda pregunta, colegas. ¿Qué evaluamos? Ya nos estamos respondiendo. Bueno, ya no evaluamos como antes, ¿no? Supongo, conocimientos, ¿no? Hoy en día lo que nos piden evaluar es competencias, ¿no? Y en función a esa evaluación de competencias, ubicar al estudiante en qué nivel del desarrollo de esa competencia se encuentra, ¿no? Hoy en día evaluamos competencias, bueno, esa es la esencia de la evaluación formativa, evaluar competencias, y ya no conocimientos. Los conocimientos sirven, sí, pero sirven para aplicarlos, para resolver problemas. Y lo que hoy en día se evalúa es eso, cómo he resuelto ese problema, ¿no? ¿Qué tan competente he sido en ello? Lógicamente no hay que dejar de lado los conocimientos, las teorías. Un estudiante, un docente teóricamente bien preparado, pues tiene mayor facilidad de saber resolver un problema, ¿no? Eso es cierto también. Muy bien. Ahora, para resolver o evaluar, para evaluar competencias, lógicamente tengo que pasar del hecho de evaluar habilidades de orden inferior a evaluar habilidades de orden superior. Es decir, el hecho de evaluar competencias ya no significa solamente pedirle al alumno que enumere, pedirle al alumno que describa, pedirle al alumno que identifique, pedirle al alumno que repita. Ya no, ¿no? El hecho de evaluar competencias implica pedirle al alumno que desarrolle habilidades superiores, ¿no? Ya no habilidades reproductivas, memorísticas, sino habilidades superiores. Por eso, pues, que en nuestras experiencias pedimos a los estudiantes demostrar, evaluar, que experimenten, que reflexionen, que analicen, que creen proyectos en algunos casos. Son formas de pensamiento superior, ¿no? Porque en una experiencia pedirle al estudiante que enumere cosas, que describa cosas, ya la experiencia estaría perdiendo su sentido también, ¿no? Se supone que una experiencia es retadora, problematiza al estudiante, lo desestabiliza cognitivamente. Entonces, para hacer eso tenemos que evaluar habilidades de orden superior. Ahora, para evaluar estas habilidades de orden superior, lógicamente que al alumno le tenemos que pedir una evidencia, un producto donde el alumno pues combine capacidades y sepa tomar decisiones, ¿no? Por eso les decía, hoy en día a un alumno ya no le vamos a pedir, pues, ¿no? Enumera cuáles son los alimentos nutritivos que crecen en tu región. Ya no, ¿no? Vamos a tener que pedirle como evidencia algo donde él
logre desarrollar habilidades de orden superior y ya no memorísticas, ¿no? Porque esa pregunta de esa evidencia de pedir al alumno que enumere alimentos nutritivos de la región lo podemos encontrar en la internet, ¿no? Pues ya no habría ahí mayor de repente justificación del por qué pedir eso a nuestros estudiantes, ¿no? Y para evaluar la competencia, colegas, lógicamente hay que comprender bien la competencia, evaluar, ¿no? Esto hacíamos en el primer y segundo taller, ¿no? Cuando uno quiere comprender bien su área, en este caso, cuando quiere evaluar bien, tiene que comprender la competencia, ¿no? Las dos, tres, cuatro competencias de su área. Y lo primero de repente que tiene que hacer es relacionar las competencias de su área con el perfil de egreso, ¿no? ¿No? Ya saben que en este perfil de egreso vamos a encontrar, pues, o está relacionado este perfil de egreso con las diferentes áreas que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, DPCC, ¿con cuál de los perfiles de egreso se relacionará? Bueno, lo podemos relacionar aquí, ¿no? Con el que está moradito claro, donde el estudiante se reconoce como persona valiosa. No, no, perdón, esto es de sociales. El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura. Está relacionado con ese perfil de egreso, ¿no? En el área de sociales. En el área de DPCC, con el siguiente, ¿no? El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos, responsabilidades, etcétera. Y así, cada área con sus competencias se relaciona con un perfil de egreso, ¿no? Con un perfil de egreso específico, con los aprendizajes que hay en el perfil de egreso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender bien la competencia que vamos a evaluar. Y para ello vamos a ver también un pequeño videíto de lo que es, de lo que implica comprender la competencia. ¿Ya? Es un videíto de 5 minutos y lo paso a proyectar, colegas. A ver, lo escuchamos, por favor, lo vemos y lo escuchamos. ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa, escribe diversos tipos de texto en lengua materna, y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad.
En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. Bien, bien, colegas. Ahí básicamente creo en la primera parte está lo principal, ¿no? Entonces, ya que evaluamos competencias, tenemos que comprender la competencia y evaluar, ¿no? Y el hecho de comprender la competencia y evaluar implica hacer lo que hicimos en el segundo taller, recuerdo, ¿no? Identificar qué significa cada competencia, identificar qué significa cada una de sus capacidades, qué conceptos, qué categorías encontramos en la competencia, en sus capacidades. Entonces, solo así vamos a poder entender bien, pues, qué significa evaluar la competencia, construye su identidad o convive y participa democráticamente en DPCC, ¿no? Y como decía, si nos toca trabajar un área de la cual no somos especialistas, no hemos estudiado, ni qué decir, pues no nos toca empaparnos, si no, pues vamos a cumplir por cumplir, porque completé horas y punto, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de comprender bien la competencia, ¿no? Analizarla. De la misma forma, los estándares, ¿no? Ver en qué medida van progresando los estándares, comparar los estándares anterior y posterior en función a qué ciclo se encuentre mi estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, para evaluar, colegas, hay que comprender bien la competencia y ese es un trabajo que de repente todavía un poquito estamos dejando de lado y es necesario, inclusive ahora para el examen que se viene, ¿no? Hay que comprender bien la competencia, ¿no? En función a lo que comprendemos la competencia y sus capacidades, vamos a poder responder seguramente bien a las preguntas que vienen en el examen de nombramiento y más adelante el examen de ascenso, ¿no? Bien, colegas. De la misma forma, ya en el video estaba hablando también, no solamente basta con comprender la competencia, analizar los estándares. Para evaluar formativamente hay que saber diseñar, dice, una situación significativa. Y en general esto se resume en la experiencia, ¿no? Hay que saber diseñar una experiencia donde haya una situación significativa que motive al estudiante, que movilice competencias, que busque que el estudiante asuma un rol, que al estudiante se le pida un reto y producto de ese reto que nos dé una evidencia que después la vamos a evaluar. Entonces, eso también implica evaluar formativamente, ¿no, colegas? Y aquí pongo un ejemplo, colegas, del taller que hubo el día lunes, que estuvo a cargo del señor Luis Guerrero. Él pone un primer ejemplo de una situación significativa y pregunta, ¿no? Ustedes recordarán los que han visto, pregunta, ¿de verdad es esta una situación significativa? Y ya saben, para que una situación sea significativa, tiene que motivar al estudiante, tiene que estar en función a su interés, tiene que estar en un contexto, en lo posible cercano al estudiante, tiene que tener una situación retadora, tiene que movilizar en el estudiante habilidades de orden superior, tiene que relacionar competencias, capacidades, ¿no? Entonces, en función de eso, uno analiza esto, ¿no? Esta situación significativa. Y dice así, rapidito, a ver, dice, habla de la lluvia, una oportunidad para mejorar la vida. Habla de dos niños, Margarita y Gavino, que empiezan un diálogo. Y Gavino le dice, ¿no? Margarita, ¿cómo estás? Hola, Gavino. Aquí estamos todos preocupados porque está lloviendo mucho. ¿Y por qué llueve mucho, Margarita? Le pregunta Gavino. ¿Qué podría pasar si sigue lloviendo así? Entonces Margarita se queda pensando en las preguntas de Gavino y frente a esta situación planteamos el siguiente reto, ¿no? ¿Qué pasaría si llueve mucho y qué hacer frente a esto? Entonces sigue el reto. Hoy aprenderás sobre el fenómeno de la lluvia, cómo se origina, por qué llueve intensamente, qué desastres ocasiona, cómo debes actuar cuando hay mucha lluvia. ¿Qué producto elaborarás? Tu evidencia. Vas a elaborar recomendaciones para prevenir las consecuencias de la lluvia intensa. Entonces, como dice el señor Luis Guerrero, si uno analiza esto, aparentemente sí, pues es una situación significativa, ¿no? Como nos ha enseñado el ministerio, tiene su reto, tiene su evidencia, uh, al alumno está en su contexto del alumno, porque llueve mucho ahí en su zona, etcétera. Pero si uno analiza bien esta situación, se va a dar cuenta que no es del todo significativa. Uno, ¿por qué? Como decía acá, el profesor le dice, vas a aprender sobre el fenómeno de la lluvia y cómo se origina,
¿Por qué llueve tanto? ¿Qué desastres ocasiona? ¿Qué debes hacer cuando hay lluvias intensas? Entonces uno se pregunta, ¿pero esto no se puede encontrar en el internet? ¿Esto no está ya estudiado en los libros? Bueno, sí, ¿no? Si yo busco por qué llueve tanto, bueno, voy a encontrar las causas. Si yo busco en internet, en el libro, ¿por qué desastres ocasiona la lluvia? Voy a encontrar también qué desastres ocasiona. ¿Qué producto elaborarás? Recomendaciones para prevenir las consecuencias de las lluvias intensas. Bueno, este producto o esta evidencia también lo puedo encontrar rebuscando en internet, ¿no? En internet, pues hay muchas, en nuestro plan de gestión de riesgos, inclusive hay recomendaciones para evitar consecuencias de las lluvias intensas, ¿no? Entonces, si uno analiza, de repente en la forma parece una situación significativa, pero en el fondo no lo es. Entonces, ¿qué le falta? Que el señor Guerrero continúa y nos hace un ejemplo con el mismo tema de la lluvia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si lo cambiamos así? Dice, ¿no? La situación significativa. ¿Por qué aquí a veces llueve demasiado y otras no llueve? Entonces, se preguntan, ¿no? En nuestra localidad hay épocas en las que llueve y otras no llueve, pero a veces llueve demasiado y otras veces deja de llover por largo tiempo, seco está el clima. ¿Por qué ocurrirá esto? Allá, porque hay momentos en los cuales llueve y otros no, ¿no? Y hay épocas en las cuales llueve mucho y hay otras épocas en las cuales no llueve mucho, llueve poco y más sequía. Bueno, puede haber en los libros, sí, pero es un aspecto de repente no muy estudiado, ¿no? Quizás para investigar, para revisar. Inclusive acá le propone, ¿no? Como evidencia, ya no hagas recomendaciones, sino haz una maqueta o haz un material que permita canalizar el agua de la lluvia para uso doméstico. Por ejemplo, en Pucapampa no tienen agua la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar las épocas de lluvia para canalizar toda esa agua? De repente en mi techo, hacer un dispositivo que permita llenar agua en los barriles, etcétera. Y lógicamente esa agua se puede clorar y se puede utilizar para el consumo humano, ¿no? Entonces, hacer un dispositivo que te permita aprovechar el agua de la lluvia. Bueno, sí, acá se ve, sí, pues que de alguna manera sí, ¿no? Es algo retador, que el estudiante no lo va a encontrar así de fácil en un libro, sino que va a hacer que él investigue, pregunte, de repente se sienta en una situación de desequilibrio cognitivo. Ah, en esa situación sí, pues el problema es significativo, ¿no? Porque acá no te pide buscar de lo que ya está escrito, lo que está hecho en internet, sino que acá inclusive te pide investigar, preguntar, ¿no? Bueno, entonces para evaluar formativamente hay que diseñar, dice, ese tipo de situaciones también, ¿no? Ahora, nos habla de las actividades evaluativas, que son auténticas. Se dice actividad auténtica cuando esa actividad trata de asemejarse a la realidad, a lo que es la realidad donde un alumno, donde un grupo de estudiantes se desenvuelve. O sea, se trata de acercar lo más posible a cuál es el contexto de un alumno. Solo así una actividad es auténtica, ¿no? Una auténtica. ¿Qué actividades son auténticas? Dice, ¿no? ¿O qué actividades evaluativas son auténticas? Uno, cuando estas actividades son parecidas o similares a las actividades de la vida real y plausibles, o sea, que se puede hacer, pues, ¿no? Se puede afrontar ese reto. Allá, entonces, en una situación significativa, hacer que el alumno se encuentre en un dilema, en un reto, pero lo más parecido a lo que él de repente afronta en su vida diaria. Dos, son complejas y desafiantes. En el primer ejemplo les decía, pues, las respuestas la encontraba en el libro, en la interna, ¿no? En el segundo ejemplo es un poquito más complejo, ¿no? Evalúa un mecanismo que te permita recolectar la lluvia para que puedas consumirlo. Bueno, ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Claro, lógicamente en la internet habrá algunos ejemplos, modelos, pero ¿cómo adecuarlo eso al techo de mi casa? No sé. Bueno, tienen un propósito definido. Claro, cuando hablamos del propósito hablamos de las competencias, ¿no? En toda situación significativa, retadora, tienen que estar definidas las competencias que uno va a trabajar. Si es una experiencia articulada, ni qué decir, pues 4 o 5 áreas, ¿no? El producto final tiene que tener destinatarios reales. Ya sabemos que tradicionalmente lo que le pedíamos al alumno que haga, pues quedaba en 4 paredes, ¿no? En el aula, para mí. Yo lo guardaba en mi folder y ese era lo que iba a evaluar al estudiante y después lo quemaba a fin de año. Pero desde el punto de vista formativo,
el producto la evidencia que tiene que realizar el estudiante no solamente queda en las cuatro paredes, ¿no? Sino que eso puede servirle, ¿no? Como el ejemplo que ponía anteriormente, ¿no? De hacer ese mecanismo que pueda recolectar lluvia para poder tener agua. Allá eso va a servir, pues, ¿no? En mi casa, mi mamá, mi papá. Y finalmente, el estudiante desempeña determinados roles, ¿no? En el taller anterior les hacía un ejemplo de una situación significativa donde los estudiantes asumían el rol de enfermeros y tenían que concientizar a sus papás, a sus hermanitos de la importancia de la vacuna, ¿no? Desempeñar un rol, ¿no? O sea, lo más parecido a la realidad, ¿no? Por eso se llaman actividades auténticas, ¿no, colegas? Bueno, entonces si desarrollamos ese tipo de actividades, de alguna manera se enfocan a lo que es la evaluación formativa. La tercera o cuarta pregunta, ¿cuándo evalúo? ¿Cuándo hago este tipo de evaluación? Desde el punto de vista formativo estamos hablando, ¿no? Si me preguntan evaluación diagnóstica, lo haré pues al inicio, cuando cierra un bimestre, cuando acaba el primer semestre, la mitad del año. Cuando hablo de evaluación sumativa, de igual forma, ¿no? Cuando termine el primer bimestre, cuando termine el año, etcétera. Formativamente, ¿en qué momento se evalúa? O sea, ¿en qué momento se toman estas decisiones de apoyar al alumno, de identificar sus logros, etcétera? Desde el punto de vista formativo, la evaluación se da en todo el proceso de aprendizaje, ¿no? A lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, la evaluación certificadora es al final del periodo, sumativa, pero la evaluación formativa se da a lo largo del proceso de aprendizaje. Ahora, no hay que confundir evaluación formativa con evaluación sumativa, ¿no? De repente muchos estamos con esa idea de que cada semana tenemos que tener una evidencia. Esta experiencia tiene 3, 4 semanas. Cada semana tengo que tener sí o sí una experiencia y tener su nota. Bueno, desde el punto de vista formativo no es así, ¿no? Esas 3, 4 semanas voy a tener evidencias, sí, pero no necesariamente las voy a evaluar, ¿no? Sino que esas evidencias más bien me están sirviendo para tener mi evidencia de experiencia, mi evidencia final, la cual sí, pues sí o sí voy a tener que certificarla, evaluarla. Entonces, desde el punto de vista formativo, la evaluación es permanente, se da en todo el proceso de aprendizaje. Es formal e informal inclusive, ¿no? Formal porque se da en mi sesión de WhatsApp, de Google Meet, en mi trabajo en el aula. Informal porque puedo hacer eso también fuera de las cuatro paredes del aula o fuera de la plataforma Google Meet, Zoom, etcétera, ¿no? En cualquier momento puedo trabajar formativamente con mis estudiantes. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo estoy evaluando? ¿De qué manera? Como decíamos al inicio, evalúo subjetivamente porque el trabajo está bien bonito, bien pintado, no tiene manchas, su letra es bien bonita del alumno, lo ha entregado un foldercito bien forradito. ¿De qué manera estoy evaluando? Bueno, desde el punto de vista formativo, tenemos que evaluar en función a criterios, ¿no? A criterios de evaluación. Y esos criterios precisamente nos describen los logros de la competencia y de los estándares, ¿no? En esos criterios yo tengo que plasmar cómo está el estándar de aprendizaje para ese ciclo, para esa competencia, ¿no? En esos criterios, de alguna manera yo tengo que valorar qué es lo que estoy buscando con mi estudiante, ¿no? Esos criterios me van a servir tanto para la evaluación formativa, para tomar decisiones de identificar logros y dificultades, como para ponerle un calificativo, o sea, para la evaluación sumativa también, ¿no? Estos criterios sirven para ambos y sobre todo para obtener calificativos, ¿no? Yo obtengo A, D, B, C, 20, 15, 18 gracias a los criterios de evaluación que he elaborado. Y lógicamente, para elaborar estos criterios tengo que tener en cuenta las competencias, los estándares, ¿no? Vamos a hablar de criterios y de instrumentos en un taller muy aparte, ¿no? Ahora, como ustedes saben, para elaborar estos criterios tengo que comunicarlos al estudiante, ¿no? Al inicio de mi sesión, de mi experiencia, tengo que decir, el producto final va a ser esto y ustedes van a tener que hacer esto, esto voy a calificar, esto voy a evaluar. Eso tiene que estar así, de esta manera. Pero claro, los criterios ya sabemos, no se evalúan a nuestro antojo, o no se crean, perdón, no se formulan a nuestro antojo, ¿no? Si ustedes ven los criterios que nos proporciona la plataforma, están relacionados con los estándares, con la competencia y con las capacidades, ¿no? Entonces, en función a ello, tengo que evaluar, tengo que formular mis criterios de evaluación. Y claro, estos criterios sirven ¿para qué? Para identificar lo que el estudiante hace en función a las competencias que estamos trabajando, ¿qué es lo que hace? ¿Logra eso o no logra eso que me pidas competencia?
Claro, y ahí voy a ver sus logros, sus avances y qué le falta. Permite valorar, lógicamente, ¿no? Permite calificar. El criterio permite calificar. En función a los criterios, yo voy a ponerle un calificativo a mis estudiantes. ¿Qué más? Permite orientar el proceso de enseñanza, ¿no? Si esos criterios no me han permitido que el estudiante tenga un nivel de logro deseado, bueno, tendré que variar de criterios, tendré que ajustar los criterios, cambiar los criterios. Claro, todo en función al estándar, a la competencia, a la capacidad, ¿no? Tendré que darle de repente otro rumbo al criterio, que de repente es muy complejo. Los criterios disminuyen la posibilidad de generar malas interpretaciones de la evidencia. Un criterio tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no, colegas? Por ejemplo, ¿no? Un criterio puede ser, hazme una mesa, pero esa mesa tiene que tener 90 centímetros de alto. Tiene que tener, tiene que estar hecha de madera. Esos son los criterios que te voy a calificar. Entonces, si un criterio está bien claro, está bien elaborado, cualquier persona puede calificar, pues eso, ¿no? Yo no soy carpintero, pero si el criterio dice que la mesa debe tener 90 centímetros de alto y debe estar de madera, pues tengo que verlo así, ¿no? Y lo voy a calificar así. No necesito ser especialista en carpintería para hacer eso, ¿no? Por eso que los criterios tienen que estar comunicados con un lenguaje lo más sencillo posible y entendible para nuestros estudiantes, ¿verdad? Asimismo, los criterios buscan que el estudiante sea autónomo, ¿no? En general, el enfoque por competencias y la evaluación por competencias busca, pues, desarrollar en el estudiante autonomía, ¿no? Que él mismo de repente construya, que no espere todo del profesor y no de alguna manera fomentar en el desarrollo de la autonomía en nuestros estudiantes. Claro, todo esto se logra también, colegas, en función al tipo de alumnos que tenemos. Bueno, si tenemos estudiantes que no tienen esta autonomía, el manejo de las TICs, no tienen base teórica, lógicamente que va a ser mucho más difícil pues el trabajo, ¿no? Es así, ¿no? Es así. Ahora, todo lo contrario pasa con los estudiantes que tienen esta autonomía, que solo buscan información, te están preguntando, profesor, ¿está bien así? Lógicamente que más sencillo el trabajo, ¿no? ¿No? Bueno, eso tiene que ver mucho también pues con qué tipo de profesor han trabajado anteriormente o cómo han estado en primaria, cómo han estado en inicial, ¿no? Y cómo los papás apoyan inclusive, ¿no? Los papás formamos la autonomía muchas veces en los estudiantes. De la misma forma, colegas, con estos criterios se analiza la evidencia, pues, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar el calificativo? De la evidencia. ¿Y cómo voy a calificar esa evidencia? En función a los criterios que yo he elaborado, ¿no? Entonces, hoy en día, desde el punto de vista formativo, ya no se califica, como les decía, muy bien, está bonito, ha dibujado a sus papás, no hay manchitas, su letra está correcta, le ha resaltado, le ha forrado, ya no, ¿no? Eso ya queda en el pasado. Hoy día para calificar tengo que tener mis criterios. Y esos criterios van a hacer pues, que mi evidencia obtenga un valor, ¿no? Obtenga un valor, un calificativo. Y finalmente, colegas, ¿con qué voy a evaluar? Tradicionalmente decíamos con mi prueba escrita, con mi examen oral, con mi cuestionario, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día para evaluar se nos recomienda utilizar nuestros instrumentos de evaluación, que lo vamos a hablar en el último taller si no me equivoco, ¿no? Nuestros instrumentos de evaluación. Estos instrumentos nos van a permitir pues ubicar al alumno en el nivel de logro de las competencias en la cual se encuentra. Y en estos instrumentos van a estar plasmados los criterios, pues, ¿no? En ese mi instrumento, lista de cotejo, rúbrica, no sé, ahí va a estar pues el criterio, ¿no? O sea, al alumno se le tiene que dar pues el instrumento de la evaluación con los criterios, ¿no? Yo te voy a evaluar esto, lee, lee, mira, si tú haces esto, vas a tener B. En cambio, si lo haces de esta manera, tienes C. Si lo haces así, tienes AD. Entonces el alumno ya sabe pues qué tipo de nota va a tener, ¿no? Siempre y cuando están bien claros los criterios, ¿no? Y se ha utilizado el instrumento de evaluación correcto. Y estos instrumentos se encargan pues de recoger la información de cómo el estudiante se ha desempeñado, ¿no? Y estos instrumentos al mismo tiempo que nos permiten evaluar, calificar, también nos van a permitir pues tomar decisiones, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes para de repente apoyarlos en que mejoren en el logro de las competencias, ¿no? Entonces, aparte vamos a dar un capítulo especial de lo que es instrumentos de evaluación. Entonces, ¿con qué evaluamos? Desde el punto de vista formativo, con instrumentos de evaluación. Y finalmente, colegas, un resumen, desde el punto de vista o lo que nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿cómo evaluar formativamente?
El currículo nacional nos orienta y hace un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Primero nos dice, tienes que comprender la competencia, pues si no, no vas a, tienes que analizar los estándares, sus capacidades, qué significa cada competencia, etcétera. Y lógicamente el alumno tiene que saber, pues, ¿no? En marzo tenemos que hacer este trabajo de empaparlo al alumno en qué cosa, en cuáles son las competencias del área y sus capacidades. De ahí, analizar el estándar de aprendizaje, ¿no? De la misma forma, tenemos que empaparnos en qué nos pide el estándar para este ciclo en el cual se encuentra el estudiante. Y siempre hay que ver el estándar del siguiente ciclo y el estándar del ciclo anterior, ¿no? Para hacer las comparaciones del caso. Y lógicamente el estudiante tiene que saber qué es el estándar, ¿no? Qué cosa se le va a evaluar, qué es lo que se busca en él, ¿no? Seleccionar o diseñar situaciones significativas, ¿no? Como hacíamos el ejemplo anteriormente. Todo esto está en nuestras experiencias de aprendizaje, que ya nos han hablado muchas veces este año en las capacitaciones. Utilizar criterios de evaluación, ¿no? Esos criterios los hago en función al estándar, a la competencia y a sus capacidades, ¿no? De ahí tengo que elaborarlos. Y tienen que estar en un lenguaje comprensible ahora en el trabajo a distancia, inclusive para las familias, ¿no? Y para los estudiantes. Y en función de esos criterios voy a hacer mi instrumento, ¿no? Y dentro de ese instrumento van a estar los criterios. Esto te voy a calificar. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados. Claro, tradicionalmente no sabían, pues era sorpresa, ¿no? Claro, desde el punto de vista formativo, el estudiante tiene que saber en qué se le va a evaluar. Se le tiene que indicar o explicar los criterios de evaluación. Esto te voy a evaluar, esto quiero que hagas esta clase, esto quiero que realicen al final de la experiencia. Y tiene que saber qué se le va a evaluar, ¿no? Valorar el desempeño actual de cada estudiante. Claro, evaluación sumativa ya inclusive, ¿no? Valorar al estudiante, ¿no? ¿Y cómo se valora? Analizando las evidencias con los criterios y con los instrumentos. En función de eso voy a tener un calificativo. Se tiene que valorar. No es que no solamente se mira los logros, las fortalezas, no. Se tiene que evaluar, pues es parte de la evaluación formativa. Específicamente ahí hablamos de la evaluación sumativa ya, ¿no? Y finalmente, para evaluar formativamente tenemos que retroalimentar, ¿no? Retroalimentar a los aprendizajes de los estudiantes. Tenemos que retroalimentarlos. ¿Qué es la retroalimentación? Devolver al estudiante, ¿no? Lo que él nos ha dado producto de su evidencia, etcétera, tenemos que devolverla al estudiante, ¿no? Y ya saben, lo ideal es hacer